Deseamos felicitar y honrar a las madres en este día, al cumplir con la noble tarea que Dios les ha encargado. El ser madre tiene una relevancia más allá de las cuatro paredes de una casa. Su labor forja a una persona, sus generaciones, a una sociedad, una nación, e inspira los corazones de sus hijos y de quienes le conocen. Cuando ha seguido los principios de Dios para hacer de sus hijos hombres de Dios y de sus hijas mujeres de Dios. El cuidado que Dios tuvo en crear a la mujer con la capacidad de concebir hijos es digno de prestarle atención, así como los ministerios que Dios le encargó. La etimología de la palabra madre significa mujer que ha parido o dado nacimiento a un hijo, y comparte la misma raíz con la palabra matriz, el lugar donde crece el bebé dentro de la mujer, lugar donde todo ser humano indefenso y totalmente dependiente comienza a recibir alimento y amor para crecer. Esta capacidad exclusiva de las mujeres es dada por Dios. Desde el principio Dios diseñó que el hombre y la mujer fueran uno. Un complemento. Jamás intentó que caminaran por caminos independientes y mucho menos que compitieran entre sí, o que se menospreciaran o agredieran para demostrar que uno u otro era mayor o mejor. Su camino debe ser unido, porque juntos son más fuertes y mejores que si están separados. Génesis 2:24 dice: Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y allegarse a su mujer, y serán una sola carne. La palabra una en hebreo es sekat, significa unificar, ordenar los pensamientos, y carne en hebreo es basar, que significa cuerpo, persona. Es tan importante esta unidad y la función que cada uno desempeña que el apóstol Pablo escribe en su primera carta a los Corintios capítulo 11 versículos 11 y 12: Ni el hombre sin la mujer, ni la mujer sin el hombre. Aprendemos un poco de esto en la vida de Débora, quien gobernaba a Israel en tiempos extremadamente complicados. Su historia la encontramos en el libro de los jueces. En este tiempo los hebreos fueron atacados y retenidos cautivos por los cananeos, y eran tremendamente perseguidos, debido a que los israelitas se habían dedicado a hacer lo malo ante los ojos de Jehová Dios. Esos tiempos fueron muy dolorosos y llevaban 20 años cosechando las consecuencias de sus malas elecciones, hasta que por fin clamaron a Jehová debido a la aflicción que vivían. Jueces, capítulo 4, versículos 1 al 3. En cada situación, Dios siempre tiene a alguien para hacerse cargo, y en cada hogar ha puesto una madre y a un padre que deben hacerse cargo de las circunstancias que están esclavizando a sus hijos, que los acechan para exterminarlos, enemigos que todos los días trabajan incesantemente para desviarlos del camino de Dios y del bien que Dios tiene para ellos, para este tiempo y para la eternidad. Número 1. En hebreo el nombre de Débora significa abeja. Las abejas producen miel, dulzura para los suyos, pero cuando se trata de enemigos, arriesga su vida y aguijonea a quien sea que represente un peligro, alejándole para proteger a los suyos. Débora era una mujer de eminente sabiduría y santidad. Era dulce con los israelitas, debido a que les guiaba conforme a la voluntad de Dios, pero con los enemigos de Israel, que habían sembrado crueldad y persecución, Débora fue un aguijón que se levantó en contra de ellos, dependiendo de Dios para liberar a su pueblo. El capítulo 4, versículo 4 al 5 dice: Y gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. 2. La Biblia la describe como la esposa de Lapidot. El nombre de su marido significa antorcha, brillar, arder, llama. A pesar de que Débora era juez, profetisa, y quien gobernaba el pueblo de Israel, sabía darle lugar a su marido. Su dulzura no era solo fuera de su casa, ni solamente instaba a los demás a fortalecer sus familias, sino que empezaba con su propia familia, amando y respetando a su marido, permitiendo que la luz de su marido cumpliera su función de alumbrar a sus hijos y a ella. Débora no llegaba con él diciendo: hazte a un lado, tus opiniones no sirven, yo soy una mujer empoderada y quien gobierna a Israel. Por el contrario, sabía que Dios había puesto en la familia al hombre como cabeza de ella y de sus hijos. No peleaba contra su marido, sino que era un complemento en el hogar y de sus vidas. No dejaba que su oficio se interpusiera entre los roles saludables conforme al diseño de Dios. No tienen idea las mujeres de cuán inspiradoras se pueden volver y cuánto pueden ministrar a los que están a su alrededor tan solo al llevar sus hogares y matrimonios correctamente. Se vuelven una antorcha que alumbra el camino de los demás y aprenden a ser madres, esposas y la unión familiar tan solo al ver la manera en que tratan a su esposo y a sus hijos con dulzura, aun cuando se trata de corregir o de reprender una mala actitud o desobediencia a sus hijos. 3. Débora juzgaba a toda una nación. El ser juez es una responsabilidad enorme porque afecta a varias personas por varios años o por toda la vida, ya que pronuncia veredictos y sentencias que son favorables o desfavorables, dependiendo de los hechos cometidos y de las pruebas presentadas por una persona. En la época en la que Débora vivió, realizar un viaje hasta su lugar de habitación para ser juzgado tomaba muchos días, sacrificios, incomodidades, riesgos en el viaje, el cual normalmente lo hacían caminando. ¿Hacer un viaje así para ser juzgado por alguien injusto y malvado? Las personas pensarían que no tendría razón de realizarlo. Sin embargo, las personas lo hacían porque no solo encontraban justicia, sino también dulzura, integridad y a una mujer que conocía la voluntad de Dios. ¡Qué bendiciones para cada hogar, cada esposo y cada hijo e
hija tener una Débora con ellos. Da descanso, aliento y esperanza. Para un esposo, por grandes que sean las dificultades que enfrenta y por abatido que se sienta, cuando llega a su casa y se encuentra con su esposa siendo una Débora, al día siguiente saldrá con la frente en alto, dispuesto a enfrentar las dificultades de la vida. Débora servía como la vocera de Dios, juzgaba y gobernaba a Israel, confrontando sus abusos, corrigiendo sus perjuicios cuando venían ante ella. Una madre debe ser juez y a la vez profeta debido a las sentencias que pronuncia en su hogar sobre sus hijos, ya sea para corregirles o para alentarles, y saber que el veredicto equivocado puede destruir a sus hijos, así como el veredicto correcto hace de ellos hombres y mujeres de Dios. 4. Débora ministró en Israel como profeta. A través de los dones espirituales que Dios le había entregado, Dios le mostraba lo que quería que su pueblo supiera y la manera en que debía conducirse. Débora cumplidamente entregaba los mensajes de Dios a su pueblo en los momentos en que Dios se lo mostraba y no se dirigía por sus impulsos de enojo, rabia, depresión o venganza para manipular o para lograr algún beneficio corrupto. Como profeta siempre estaba dirigiendo a los demás hacia el propósito de la voluntad de Dios y hacia el plan maestro que Dios ha diseñado para la humanidad. La mujer debe esforzarse y cumplir con lo que Dios le ha dado para hacer en su vida, así como debe impulsar a que los hombres tomen la función que Dios les ha encomendado y no tratar de hacerlos a un lado. Débora fue una gran profeta al entender que era el tiempo en que Barak debía ir a la guerra y romper el yugo de opresión que los cananeos tenían sobre los israelitas. Barak era el hombre a quien Dios había encargado que formara un nuevo ejército compuesto por 10,000 soldados y que fueran a la guerra a enfrentar a Sísara, capitán del ejército cananeo, y a su ejército. Sin embargo, hasta ese momento Barak no había cumplido con lo que Dios le había ordenado. En aquella época, Israel estaba bajo gran opresión de los cananeos y hoy en día muchas familias y personas están bajo esta opresión. Cananeo significa mercader, falsa humildad para obtener una ganancia. Hay tantas cosas que se disfrazan como buenas y que quieren que les entregues lo más valioso, tu tiempo, tus hijos, la integridad de los mismos, por las baratijas destructivas que te ofrecen, empaquetadas con colores, sonidos e imágenes atractivas, que te venden la falsa idea de que te vas a sentir muy bien, cuando al final te quedas deprimido, angustiado, sin sentido en tu vida, por el ataque que estos mercaderes que quieren despojarte de la dignidad y del diseño que Dios te ha dado. Te prometen que lo que te están entregando es la verdadera felicidad, pero solo te están timando. Al final su camino es de amargura, de destrucción y muerte. Una madre se vuelve una general en su hogar para pelear por la causa correcta por la vida de sus pequeños y jóvenes. 5. La presencia de Débora ministró sustento al ejército y al capitán Barak. Capítulo 4, versículos 8 al 10 dice: Y Barak le respondió: Si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Y Débora dijo: Iré contigo, mas no será tu honra en el camino que vas, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes. Y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Barak, el líder del ejército, rehuía a la batalla sin Débora. Él sabía la unción de Dios Todopoderoso que estaba sobre ella, y del discernimiento del Espíritu de Dios que estaba sobre ella. Aun cuando Barak estaba al mando del ejército, esperó hasta que Débora le dijo: Levántate, porque este es el día que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Cuando un esposo se encuentra en encrucijadas y con la necesidad de tomar decisiones importantes, el consejo y el respaldo de una esposa que ha pasado el tiempo en oración y en el estudio de la palabra de Dios será un fuerte apoyo para su marido, quien ha sido el primero en estar en oración y en estudio de la palabra de Dios. Hay un dicho oriental que en su esencia es: lo que mantiene fuerte a un líder o a un guerrero es una esposa sabia y prudente que entiende lo que debe hacer para apoyar a su marido a tomar el camino correcto delante de Dios. Jabín, el rey de los cananeos, quien tenía conquistado al pueblo de Dios, representa la inteligencia humana, significa instruir, maestro, y es eso lo que los mete en problemas. Cuando muchos hogares hacen a un lado los principios y consejos de Dios y escogen ver de manera distorsionada conforme las mentiras de Lucifer sobre su sexo, el uso del tiempo, de que no quieren formar familias, de que vivirán en unión libre, que es mejor tener mascotas que hijos, y tratan a los perros como si fueran humanos, que no les pueden abrazar, conversar, comprender, ni continuar con sus generaciones, porque son lo que son, animales y no seres humanos. No son sus hijos. Una mascota tiene su lugar, pero jamás sustituirá a un hijo. Así que se necesita la luz de un esposo brillando en el hogar, así como la dulzura de Débora, el saber juzgar correctamente y conocer la mente de Dios para ministrar a los hijos e hijas que Dios les ha confiado, y usar el aguijón para alejar a los enemigos de su hogar. Desde lo alto y sobre la tierra, Jehová Dios milagrosamente peleó en la batalla en favor de su pueblo, al enviar la luz de las estrellas en la pelea en contra de Sísara y su ejército, y también una tormenta intensa que golpeaba las caras de los enemigos de Israel, generando una inundación que causó que el río Sison se derramara en las llanuras de Esdraeleón o valle de Jezreel, lo que provocó que el terreno se hiciera lodoso e imposible de transitar para los carros y sus hombres. Sus carros habían sido desbaratados y Barak, con su
ejército hirieron a los cananeos. 6. Débora fue alguien capaz de entonar cantos de victoria para dar la gloria a Dios y esperanza a los suyos, al recordarles a través de la letra del canto las maravillas que Dios había hecho. Una madre siempre debe tener una melodía en su corazón y en su boca, dándole alabanza y gratitud a Dios por sus misericordias, porque Él está con su familia, porque está la esperanza de la eternidad en su presencia, porque Dios es el fuerte que los sostiene, porque Jesús ha vencido al mundo y ha prometido no dejarlos ni desampararlos todos los días de la vida. Jueces capítulo 5 versículos 11 al 12. Dios le dijo a Débora en medio de la batalla que se levantara y que profiriera un canto. Si Débora se levantó con gran fuerza bajo el pacto antiguo, ¿con cuánta mayor fuerza debemos levantarnos nosotros para alabar y agradecer a Dios, ya que tenemos acceso a la victoria que Jesucristo ganó en la cruz y en su resurrección? Jesús nos ha dado un nuevo pacto basado en su propia sangre. Podemos con mayor fuerza, en medio del placer y del dolor de las situaciones, alabarlo en cada cosa y por cada cosa. Cuando fue la batalla decisiva, hubo tribus que se levantaron e incondicionalmente arriesgaron su vida al ir a la batalla como Zabulón. Hubo otros que ayudaron enfocando otros problemas, como la tribu de Efraín y Benjamín. De la media tribu de Manasés descendieron príncipes a ayudar, así como los príncipes de Isaacar también fueron a la batalla. El ejército de Israel se reunió en el monte de Tabor, que significa frágil, una región escabrosa, quebrada, estropeado, fracturado, dañado, destrozado, partido, roto. En estas situaciones se requiere de una Débora que no teme, sino que se ha acercado a Dios y depende de Él para que les dé la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento y la prudencia necesarios para poder enfrentar estas situaciones, porque sabe que no deben continuar así. ¿Qué se ha roto en tu familia? ¿Qué está destruyendo a tus hijos e hijas? ¿Qué está robando la paz? ¿Qué hábitos destructivos necesitas cambiar en tu hogar? Hoy es el tiempo de que te levantes y busques a Dios para que te guíe en la manera de vencer, corregir y llevar a los tuyos de regreso a Dios y a sus caminos de vida, amor, de paz, de disciplina y de santidad. Por otro lado, hubo grandes impresiones en el corazón, emociones dolorosas y heridas debido al desinterés de Rubén, una tribu que debió ser de los primeros en salir a la batalla. Sin embargo, no se presentó. Se desvió del verdadero problema, interponiendo pretextos y no enfrentar a los cananeos, estos comerciantes sin escrúpulos con su rey Jabín, la inteligencia humana que hace a un lado los principios eternos de Dios y que conduce a destrucción. Tampoco las tribus de Manasés ni de Dan fueron a la lucha. Decidieron quedarse junto a sus barcos para seguir con sus negocios en lugar de ayudar para liberar a la nación de los que los tenían oprimidos. ¿Y Aser? Escogió quedarse a la ribera de la mar en su comodidad, en el placer de sus puertos, en su egoísmo. Pero aún así Débora siguió adelante con lo que Dios le había encomendado hasta liberar al pueblo de la tiranía del enemigo. Ella le dio ánimo con su presencia al líder del ejército para que hiciera su función, y aunque era un ejército en desventaja en comparación con los 900 carros cerrados y el numeroso ejército enemigo con su experto capitán Sísara, quien había oprimido a la familia y al pueblo de Débora durante 20 años. Es muy importante que las madres hagan lo que hizo Débora con Barak. No le quiten las responsabilidades a los hombres, ni a sus hijos, ni a su marido. No digan mientras tengas a tu madre, yo haré todo por ti, porque entonces en lugar de estar forjando hombres que enfrenten sus responsabilidades y dificultades, tendrán nenes de 20, 30, 40, 50 años o más, que no serán capaces de ser útiles para ellos, ni para formar una familia, ni para la sociedad. Débora se esforzó y al obtener la victoria levantó un canto de triunfo sobre las injurias que había recibido su nación. 7. Débora era alguien que se interesaba por fortalecer las familias, tanto que la Biblia se refiere a ella como madre para Israel. Jueces 5:7 dice: las aldeas habían cesado en Israel, habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté madre en Israel. Madre en hebreo significa unión de familia. La Biblia describe en el versículo 6 que en Israel las personas se habían apartado del camino derecho, conforme a las leyes y los diseños de Dios, y por lo tanto se habían tornado a hacer lo malo delante de Dios. Así que la desintegración en Israel había llegado hasta las familias, por lo que Débora se levantó para regresar al pueblo de Israel al camino de Dios, y se levantó para restaurar la unidad familiar, que solo se consigue poniendo por delante los principios, las leyes y los diseños de Dios. Jamás permitas que tu familia se desintegre sin haber dado tu último esfuerzo y permitido que Dios obre maravillas. Usa las armas del amor incondicional, del perdón, y recuerda los pactos que mantienen a una familia. El pacto en el matrimonio: te amaré, te honraré, te cuidaré, te tendré ahora y te tendré siempre, ya sea que tengas más riquezas o menos, y renunciando a todos o a todas las demás, me conservaré solo para ti mientras los dos viviéramos. Y si es el pacto con los hijos e hijas: te amaré, te cuidaré, te respetaré, me comprometo a amarte, a proveerte, dejaré a un lado el egoísmo y la comodidad, velaré por ti, te educaré, haré lo posible para tu desarrollo íntegro como persona, y una vez que crezcas abriré las manos para dejarte volar y no retenerte, y puedas ser el hombre o la mujer que Dios ha diseñado que seas, y formes tu propia familia. Así es una madre que hace a un lado su egoísmo y comodidad. No dice: ya me cansé, tengo que ir con mis amigas, toma un celular para que te entretengas, no
me molestes, es hora de mi comedia o estoy hablando por teléfono, sino que hace a un lado las tentaciones de la comodidad y la pereza para forjar hábitos en sus hijos. Sabe que los buenos hábitos son aliados poderosos que harán de sus hijos e hijas personas que podrán enfrentar las vicisitudes de la vida, desde hábitos tan sencillos como dormir a la hora adecuada y el tiempo suficiente, la alimentación correcta a su debido tiempo, la limpieza y el orden, cumplir con las responsabilidades, ayudar en los quehaceres del hogar, disciplina en el estudio de los idiomas, las ciencias, las artes y hoy en día programación e inteligencia artificial, tomando en cuenta que habrá dentro de poco tiempo profesiones que serán obsoletas, es decir, se actualiza en lo que edifica y no en la vanidad de las cosas. Una madre enseña y modela a sus hijos disciplina en la oración y estudio de la palabra de Dios. Una madre no se da por vencida aunque la situación parezca insorteable. Ella ha hecho conforme a sus fuerzas lo que le ha venido a su mano para hacer, echando de lado su comodidad y sus propios hábitos destructivos y egoísmo. Ha madurado y sabe que el futuro de su familia y de sus generaciones dependen de su esfuerzo, dedicación, trabajo en conjunto con su marido y en la comunión diaria con Dios el Altísimo que da la victoria día con día. Al final se levanta con un canto de alabanza porque reconoce que sus fuerzas no son suficientes, sino que reconoce la intervención de Dios en medio del proceso. Ella como juez y profeta, junto con su marido, han hecho la parte que les corresponde y han visto que Dios ha hecho la suya, haciendo milagros y maravillas. Por eso levanta su canto de victoria, dando alabanza a Dios. Muchas mujeres no solo son madres en su hogar, sino también en su comunidad. A veces con la integridad y honestidad que tienen, al verla los vecinos y jóvenes se restringen de hacer lo malo y le respetan. Hay otras Déboras que no han podido tener hijos por las circunstancias de la vida. Sin embargo, han sabido ser madres para sobrinos, sobrinos nietos, para los hijos de otros y han entregado su vida cuidando hijos ajenos, instruyéndolos. Recuerdo una mujer que hoy ya está con el Señor. No pudo tener hijos, sin embargo toda la vida estuvo cuidando los hijos de muchos parientes. Los guió e instruyó conforme a las experiencias y la sabiduría que Dios le dio. Todos los días mucha gente dependía de su trabajo, desde muy temprano antes que el sol saliera hasta muy entrada la noche, preparando comidas, ordenando la casa, administrando los recursos, allegando los alimentos, aconsejando, escuchando los problemas de los demás. Sabía aprovechar los pequeños momentos para contarles adivinanzas y cuentos para hacerles reír y cultivar su inocencia y esperanza. Así fue toda su vida hasta que envejeció. Muchos que fueron bebés criados en sus brazos el día de su funeral se presentaron para honrar su memoria y reconocer que lo que había sido en su vida y lo que habían logrado era gracias a la dedicación de aquella mujer que les había cuidado incansablemente sin ser su madre biológica. Hay otro tipo de madres que por diferentes circunstancias han tenido que crear hijos solas, sin un esposo que las proteja, les provea, las ilumine, las escuche, les ame y les anime, y sus hijos han crecido sin la presencia de su padre. El diseño original de Dios desde el principio de la creación es que cada hogar tuviera un padre y una madre, por lo que con mayor dificultad, con grandes desventajas, han estado dispuestas a venir delante de Jesús en oración y estudio de su palabra, para que les transforme y les ayude a ser una Débora, para dar dulzura a sus hijos y nietos, y alejar a los enemigos internos de su corazón, así como los enemigos externos, y con grandes complicaciones se han entregado en devoción a crear a sus hijos lo mejor que han podido y entendido. Dios haga de ti una Débora, que con dulzura trates a los que dependen de ti y están a tu alrededor, y que aguijones a todo aquello que quiere destruir a los tuyos en tu familia, sociedad o nación. Mientras Débora vivió, Israel descansó y se acercó a Dios por 40 años. Dios te bendiga en este día y haga de ti una mujer con cantos de victoria, una juez justa con discernimiento, una profeta que sepa hablar la palabra de Dios, una esposa, una madre conforme al corazón de Dios.